Bueno, China acaba de lanzar un ultimátum a Estados Unidos, uno que algunos expertos ya se esperaban, pero que ha terminado siendo confirmado por la propia administración asiática. Y es que China ha comentado que, por si acaso, el que ató la campana es el que debe desatarla, haciendo referencia a que, como Estados Unidos fue el que atacó, es el que tiene que venir a pedir disculpas o solucionar todo este desastre. Sí, una situación que habíamos comentado previamente, en la que Estados Unidos, el propio Donald Trump, salió al frente a decir que bueno, iban a reducir los aranceles, que iban a ser buenos con China, que iban a tomarse medidas importantes, ¿no? En un escenario en el que muchos expertos consideran el propio gobierno norteamericano se dio cuenta que China no se anda con juegos y hasta ha presentado una alternativa al sistema SWIFT. O sea, estamos hablando de una ruptura ya sin precedentes. Es en este escenario que el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, ha afirmado el día de hoy en una rueda de prensa que actualmente el país no tiene negociaciones con Estados Unidos sobre cuestiones económicas y comerciales, según ha comentado la agencia Xinhua. Esto significa que esta iniciativa por parte de Donald Trump para empezar a bajar los aranceles ha nacido completamente de una estrategia de la Casa Blanca, porque no es que hayan hablado con China para que se rebaje esto y empiecen a negociar como estaban comentando algunos expertos. Y esto porque es diferente, porque nace de una iniciativa norteamericana antes de siquiera sentarse a negociar con la administración de Xi Jinping, y en un argumento un tanto confuso, con un Estados Unidos diciendo que ya habían hablado con China, que ya se van a tomar medidas. Es más, recordemos, el propio Donald Trump salió a decir que bueno, Xi Jinping era un gran amigo suyo, que tenían buenas relaciones. Bueno, todo esto se ha caído por la borda. Además, cualquier declaración sobre el progreso de negociaciones económicas y comerciales entre Pekín y Washington carece de fundamento y de base fáctica. Esto es lo que ha dicho el vocero. Además, ha indicado que la posición de China siempre ha sido consciente y está abierta a las consultas y a los diálogos, pero sin embargo, ha recalcado que estos procesos deben llevarse a cabo de manera igualitaria sobre la base del respeto mutuo. China no provoca problemas, pero no teme a los problemas. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China, declaró He Yadong, quien también ha hecho hincapié en que la guerra comercial fue provocada unilateralmente por el propio país norteamericano. De hecho, en este contexto, Pekín insta a Washington a que corrija sus prácticas erróneas, muestre sinceridad en las conversaciones, regrese a la vía correcta del diálogo y la consulta igualitaria y promueva conjuntamente el desarrollo estable, saludable y sostenible de la cooperación económica y comercial. Asimismo, el portavoz fue preguntado por las declaraciones del presidente Donald Trump de que las tarifas estadounidenses contra los productos chinos eran muy elevadas y bajarán sustancialmente, y por la afirmación del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha dicho que la guerra arancelaria entre los dos países se iba a desescalar. Claro, él ha respondido la frase que dijimos al inicio, que el que ató la campana debe desatarla. Esto es lo que comentó He Yadong. De hecho, el vocero ha agregado que el abuso de tal herramienta económica por parte de Washington vulnera las leyes económicas y de mercado básicas. La subida de aranceles no solo no ayuda a resolver los problemas de Estados Unidos, sino que también socava gravemente el orden económico y comercial internacional. Interfiere en el tema de la producción y el funcionamiento normal de las empresas y en la vida y en el consumo de las personas, y ha generado una fuerte oposición de la comunidad internacional. Terminó explicando. Dicho sea de paso, si Estados Unidos empieza realmente a querer solucionar el problema, debería enfrentarse a las voces racionales de la comunidad internacional y de las partes nacionales, cancelar por completo todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y encontrar una manera de resolver las diferencias a través de un diálogo igualitario. Terminó concluyendo He Yadong en lo que para algunos expertos es un contexto preocupante, en el que sencillamente Estados Unidos se ha puesto la soga al cuello y tal vez no se esperaba esta respuesta contundente por parte del gobierno de Xi Jinping. Y ahora es importante entender esto: cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos en su primer mandato, también tuvo una disputa comercial con China, y en ese momento la administración china tuvo pues unas respuestas mucho más pausadas, calmadas,
no era una administración que iba al choque. De hecho, el canal nació precisamente a raíz de esta guerra comercial. Pero en esta segunda parte, vamos a decirlo así, simplemente la administración china es muy diferente a la de aquel entonces. Es una que va al choque, es una que dice que está lista para cualquier tipo de guerra y empieza a tomar medidas que tal vez han hecho que Estados Unidos se dé cuenta que no es buena idea intentar presionar a China como lo fue hace más de 5 años. Dicho sea de paso, las estrategias por parte de China también son bastante interesantes, como la que acaba de revelar, por ejemplo, el Financial Times, quien afirma que las fábricas chinas han empezado a ralentizar su producción en medio de la guerra comercial de Donald Trump, lo cual es un duro golpe al mercado norteamericano, dado que los aranceles introducidos por el presidente de Estados Unidos contra China alcanzan ahora el 145%, las fábricas del gigante asiático han empezado a ralentizar la producción y a suspender a algunos trabajadores. Esto informado el Financial Times el día de hoy. Según el periódico, debido al alto nivel de las tarifas, empresarios afirman que sus clientes estadounidenses han tenido que cancelar o suspender sus pedidos, generando pérdidas masivas en el propio gobierno, en el propio territorio estadounidense, lo que les ha obligado a reducir la producción. Además, el medio hizo hincapié en que el año pasado alrededor del 15% de todas las exportaciones chinas iba dirigida a la potencia norteamericana. Varios trabajadores han señalado al Financial Times que la guerra comercial de Estados Unidos hizo pausar la producción por el periodo de una semana y un poco más. Entre las fábricas que fueron afectadas por el garrote arancelario de Donald Trump figuran instalaciones que producen desde suelas a pantalones vaqueros, enchufes eléctricos y cocinas portátiles. El periódico recoge que algunos propietarios de dichas entidades están reduciendo las horas extraordinarias o el trabajo de fin de semana, y solo las fábricas más dependientes de los pedidos estadounidenses pusieron a todo su personal de vacaciones. No sabemos cuánto va a durar esto, dijo una propietaria de la fábrica llamada Xi, quien no ha revelado su nombre completo. Solo podemos esperar y ver, y no hay nada que podamos hacer. De nuevo, hay que tomar con pinzas porque esta es información que la recoge el Financial Times, pero que demuestra que este golpe, como hemos dicho, no es solo para el gobierno chino, ¿no?, que ha empezado a movilizar a trabajadores a otros sitios o ha empezado a trabajar en su estructura económica de manera diferente o buscando nuevos socios, sino que, por ejemplo, todas estas situaciones donde se han cancelado los trabajos ha terminado golpeando a los propios empresarios estadounidenses. Lo que ha informado, por ejemplo, al Financial Times la compañía Dihon Electrical Products es que la dirección está trabajando duro para encontrar soluciones, incluyendo la expansión de nuevos mercados y la optimización de las estructuras de costes para que podamos reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible. De hecho, la fábrica ha enfatizado que estaba sometida a una importante presión a corto plazo después de que los clientes suspendieran los pedidos. Previamente, esta semana Trump declaró que tendrán un trato justo con China, que están hablando activamente con ellos, pero ahorita acabamos de ver que China ha dicho que no, que ellos no han hablado para nada con Estados Unidos. Desde el Ministerio de Comercio del gigante asiático reportaron que actualmente el país, como hemos dicho, no tiene negociaciones con Estados Unidos sobre cuestiones económicas y comerciales. Y entonces, ¿por qué el gobierno norteamericano empezaría a mentir? ¿Por qué de repente salen frente a la comunidad internacional a decir algo completamente diferente a lo que está sucediendo? De hecho, algunos expertos han ido más allá, diciendo que se está intentando ocultar cierta estrategia o cierta información, y precisamente es de esto de lo que Estados Unidos acusa permanentemente a China. Es obvio que el golpe económico lo vamos a sentir todos, lo dijo el propio Banco Mundial, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo dijo el Banco Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio. Dijeron esto, dijeron que la economía iba a bajar hasta un 80% a raíz de los aranceles que estaba ejecutando Donald Trump. Así que en este contexto no es de extrañar que las medidas y las acciones se tomen para diversificar, y como dijeron algunos, efectivamente, que tal vez es el propio gobierno estadounidense el que se va a terminar aislando, porque muchas de estas empresas que empezaron a ralentizar su producción ahora han empezado a trabajar con otros países, haciendo que en este momento pues los diferentes empresarios, inversionistas estadounidenses que trabajan con China se queden en el aire a la hora de intentar buscar otras fábricas de producción procedentes del gigante asiático. Así que este es el verdadero escenario que se está viviendo, en el que las acciones y los movimientos, al menos dentro de los
mercados ya son una realidad. Y aparentemente en este intercambio, los que están recibiendo el golpe, como siempre lo decimos, es la gente de a pie. Ahora, esta disputa entre China y Estados Unidos no es la única que se vive a raíz de los aranceles, y es que ya se está calculando la respuesta por parte de la Unión Europea. Por fin, después de tanto tiempo, se está diciendo que van a generarse altos aranceles y una menor compra de armas. Esto es lo que está planteando la Unión Europea. Esta es su respuesta a la guerra comercial con Donald Trump. Y es que sí, la Unión Europea está estudiando la posibilidad de imponer fuertes aranceles a los productos procedentes de Estados Unidos y recortar las compras de armas al país norteamericano. Y esta es la medida que van a utilizar para hacer frente a los altos gravámenes impuestos por el presidente de Estados Unidos. Este informado político que cita a más de 2 docenas de funcionarios europeos no identificados. Ha habido un cambio de mentalidad. Hemos pasado de la seducción a la estrategia y tomaremos decisiones para protegernos, afirmó un diplomático de la Unión Europea sobre la actitud comunitaria frente a los aranceles de Donald Trump, añadiendo que el bloque tiene que encontrar un camino que funcione sin Washington. Según Mina Alander, que es investigadora sobre defensa y seguridad transatlántica en el Centro de Análisis de Políticas Europeas, la administración Trump parece pensar que Europa es un continente moribundo y sin futuro, que no es capaz de actuar de forma independiente. Puede que pronto descubran que es todo lo contrario. Estamos hablando de un discurso bastante agresivo de los que se supone son los aliados de Estados Unidos. Algunos aliados europeos, por ejemplo de la OTAN, estarían considerando desviar sus inversiones de defensa y prescindir de los contratos estadounidenses, reduciendo así un lucrativo acuerdo financiero del que depende el propio país norteamericano. Polonia, por ejemplo, que es el mayor comprador de armamento estadounidense, estaría reconsiderando esa asociación, al punto de que hay dudas en Varsovia para firmar nuevos contratos con Washington. Y es que la confianza en Estados Unidos se ha visto gravemente afectada. No creo que hagamos más pedidos importantes a la industria armamentística estadounidense por el momento, tras analizar nuestras experiencias en cuanto a lo que está ocurriendo ahora, terminó afirmando Paweł Kowan, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Polonia. Es hora de que el país diversifique sus compras de armas, terminó añadiendo. Sin embargo, dado que Europa está fuertemente integrada a la base industrial de defensa, sobre todo tras décadas de adquisiciones, obviamente estamos hablando del sector estadounidense, encontrar alternativas europeas a estos sistemas no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, según advierte la propia publicación. Aunque Bruselas sigue apostando por una solución negociada a la imposición de aranceles generales del 20% a las importaciones procedentes del bloque europeo, ya ha anunciado que va a implementar 2 tandas de gravámenes a los productos provenientes de Estados Unidos, una del 10% y otra del 25% en respuesta a estas tarifas, pues del 25% impuestas por la administración de Donald Trump en el tema del aluminio y el acero europeo. En este momento, Europa se está centrando en los aranceles en respuesta a los gravámenes anunciados por Estados Unidos. No buscamos una escalada, no queremos alimentar la confrontación, pero queremos ser muy claros, terminó afirmando un diplomático europeo. Además, se han llevado a cabo conversaciones para discutir si se va a aplicar el instrumento de lucha contra la coerción, que establece un procedimiento en caso de que se detecte coerción extranjera contra la Unión Europea. Esto implicaría que el bloque intensifique su respuesta no solo en el aumento de gravámenes, sino que también prescinda de la contratación pública total y restrinja la protección de los derechos de la propiedad intelectual de Estados Unidos. Ya se ha discutido a nivel de Comisión Europea, aunque esa en realidad es una opción nuclear. La decisión aún no está tomada, pero en la Comisión no solo se ha mencionado, sino que se discute como una posibilidad, terminó asegurando un funcionario europeo. Algunos países europeos están estudiando también la posibilidad de limitar la provisión de bienes o servicios esenciales de los que depende Estados Unidos, imponiendo aranceles a la exportación, por ejemplo, de maquinaria, equipos eléctricos o productos farmacéuticos elaborados en territorio europeo, lo que va a ejercer una presión inmediata sobre los precios de las cadenas de suministros estadounidenses. Europa puede disponer de algunos puntos de bloqueo para hacer frente a Estados Unidos, ya que comercia con productos que no son fácilmente sustituibles.
Esto afirmó el economista sueco Fredrik Eriksson. De hecho, también añadió que aunque esa sería la última opción, debido a las entrelazadas que están las cadenas de suministros entre ambas potencias, Estados Unidos está en un aprieto porque quiere imponer aranceles generales, mientras que la Unión Europea tiene la posibilidad de reordenar todos sus flujos comerciales. Así que la situación que se vive ha, para algunos expertos, envalentonado a Europa, mientras que para otros esto era algo que se veía venir. Europa también le ha respondido a Estados Unidos y lo que se viene puede ser también una crisis entre ambos, se supone, aliados. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.